Encantado de escucharte. Hay que recordar también que en este momento se está debatiendo en el Congreso esta ley de promoción agraria, o la nueva ley de promoción agraria se está debatiendo en este preciso momento en el Parlamento. Y precisamente, ministro, ¿cómo toma usted este debate? ¿Cree que va a salir algo positivo o, como dicen algunos integrantes del Ejecutivo, esto tendría que ser el inicio y no el final de un debate mucho más profundo alrededor del sector agrario? Efectivamente, René, todos esperamos que el Congreso de la República finalmente termine aprobando la ley, porque, como comprenderás, hemos pasado días de incertidumbre, días de zozobra, tanto de un lado como de otro lado. Por un lado, los trabajadores esperan reivindicar un salario justo y mejores condiciones laborales, pero por otro lado también los empresarios probablemente están esperando que la ley no corte esta iniciativa, este sector que nos ha dado crecimiento y han logrado conquistar mercados principalmente con hortalizas, frutales, etcétera, ¿no? Claro, pero entonces, hablamos de dos tipos de empresarios, ministro. Los grandes empresarios del sector y los medianos y pequeños. Exactamente, René. Y ahí creo que además hay que agregar que el sector del cual estamos hablando tiene una gran diversidad. Es decir, no solamente entre grandes, pequeños, medianos y microempresas, sino también entre lo que se produce en cada valle y los diferentes productos que se pueda producir, valga la redundancia. Y también entre lo informal y lo formal. Y lo que se critica por parte del sector más hacia la derecha es que esta nueva ley de promoción agraria, si se aprueba tal cual lo ha dictaminado la Comisión de Economía, va a propiciar que la formalidad baje, es decir, que la informalidad suba en buena cuenta. Eso mucho depende. Yo creo que si se hace es una ecuación difícil de resolver en primer lugar, René, porque efectivamente siendo tan diverso no es lo mismo producir uva de mesa en Ica que uva de mesa en Piura, por ejemplo. La estacionalidad es diferente, el precio de venta final es diferente, entonces creo que hay que considerar estas cosas, pero de lo que se trata es de llegar a una ley que guarde los equilibrios, de lo que se trata es de lograr una ley que reivindique a los trabajadores, pero que no ponga en riesgo a la agricultura. Esa es la idea, ministro. Esa es la idea. Dentro de unos minutos le voy a preguntar sobre las observaciones del ministro de Economía a este dictamen, pero antes, algo después de analizar los diversos comentarios, creo que podemos concluir en que la SUNAFIL, esta entidad del Ministerio de Trabajo encargada de fiscalizar las condiciones laborales de las empresas, no ha hecho un buen trabajo, ¿no? La mayoría de los grandes empresarios se ha quejado de la SUNAFIL diciendo que son muy pocos fiscalizadores, que avisan a dónde van a ir para que maquillen las condiciones laborales en determinadas empresas y que no fiscalizan a los grandes bolsones de informalidad que hay en el sector, y que perfeccionar el papel de la SUNAFIL sería clave para el entendimiento. Con toda claridad, René, eso es una tarea pendiente, pero sin embargo, solo en el último año, estimado René, SUNAFIL ha logrado formalizar más de 30.000 trabajadores solo en el Valle de Ica, para que tengas una idea. Yo creo que hacen sus esfuerzos, pero no ha sido lo suficiente como para abordar esta problemática tan grande. Entonces, hay ahora una voluntad de reforzar SUNAFIL, sobre todo de poner módulos que estén más cerca de los trabajadores para que los trabajadores puedan acudir de una manera más sencilla, más rápida, a presentar sus denuncias y además complementado con la prohibición de los servicios, que son este mecanismo de intermediación
y que al final los trabajadores salen perjudicados porque reciben menos honorarios, menos salario. Entonces, solo este par de medidas creo que va a mejorar sustantivamente las condiciones de trabajo. Ahora vamos a ver qué es lo que acuerda, pero va a conversar usted con el ministro, el Congreso. Pero se apruebe lo que se apruebe, va a conversar usted con el ministro del sector trabajo, el ministro de Trabajo, para mejorar más aún, perfeccionar el trabajo de la SUNAFIL, que como usted mismo reconoce es clave para que todas las piezas funcionen en este esquema. Por supuesto, René, el ministro de Trabajo está muy comprometido en esto. Con él he estado en ICA conversando directamente y recogiendo los reclamos de los trabajadores agrarios. También nos hemos reunido con la Cámara de Comercio y los empresarios de ICA. Y claro, esta es la labor que tiene que hacer el Ejecutivo. Sin duda, mi colega, el doctor Javier Palacios, está trabajando arduamente para incrementar el número de fiscalizadores de SUNAFIL y de incorporar además tecnología como drones, por ejemplo, para entrar y fiscalizar estos fondos que son tan grandes, ¿no? El desafío ahí es de hacer como desde el sector público se cumple un rol más fiscalizador, más controlador y sobre todo creo de propiciar el diálogo entre las partes. Quisiera rescatar además lo que dijiste al inicio de la conversación. Esto es un punto de partida. Esta ley debe ser un punto de partida para propiciar que estos trabajadores, por ejemplo, se sindicalicen, se organicen y tengan representantes legitimados que puedan negociar de manera efectiva con los empresarios. Cada valle, cada empresa es un mundo diferente, René, cada producto tiene una rentabilidad diferente. En ese sentido, la ley que se aprueba debe ser considerado como un punto de partida para comenzar nuevas negociaciones, René. ¿Y eso se lo han transmitido a los sectores más sensibles, los trabajadores mismos que protestaron en los últimos días y que están en una especie de tregua porque ellos entenderían que la aprobación de esta ley en el Pleno sería punto final? A nosotros no nos parece, René. Yo creo que pediremos el apoyo de la OIT, por ejemplo, para que nos ayude a este sector a organizarse en sindicatos o a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es decir, a organizaciones que están trabajando de cerca con los derechos humanos de las personas y también con toda la experiencia que tiene la OIT en este caso para fortalecer la sindicalización y futuras negociaciones. Yo creo que a todos... Pero, ministro, siempre hay problemas de comunicación en ese tipo de conflictos. Entonces, ¿usted garantiza que por lo menos los representantes visibles de esta gran masa laboral son conscientes de que lo aprobado hoy o mañana en el Congreso no es el punto final? Eso es lo que esperamos todos. Mira, nosotros, como repito, como Ejecutivo hemos estado escuchando siempre a los agricultores, pero también nos hemos estado reuniendo con los empresarios. Y varios empresarios nos han comunicado eso, es decir, que les gustaría tener un interlocutor válido al otro lado. Lamentablemente la ley derogada no formalizó, no ayudó a formalizar y a sindicalizar a este sector importante, a estos trabajadores. Pero yo creo que ahora tenemos la oportunidad, yo creo que ahí desde el Estado vamos a propiciar el diálogo. El presidente de la República nos viene diciendo eso, de que a través del diálogo los peruanos tenemos que llegar a consensos, recuperar la confianza, y eso es lo que tenemos que propiciar desde el Ejecutivo, estimado René. De acuerdo, entonces eso pasa también por una gran estrategia de comunicación que espero la tengan y que hayan definido quién es el interlocutor válido al otro lado, de los trabajadores, ¿no?, que son la parte más sensible. Le hago la pregunta, ¿quién es el interlocutor válido que representa a toda la masa laboral o no existe?
En estos momentos, en realidad, es bastante difícil identificar a los sectores organizados, René. Hay una federación que está tomando la palabra, que nos parece muy bien. Sin embargo, esta federación representa a un porcentaje muy bajo de los trabajadores. El nivel de organización y sindicalización es casi inexistente, entonces ahí creo que todos tenemos que aportar. El país mejorará si sus instituciones son solventes, tanto de la parte de los trabajadores como de la parte de los empresarios. Esperemos que no se tomen carreteras nuevamente, porque si bien son demandas legítimas, paralizan y afectan los derechos de otros ciudadanos, ¿no? Entonces usted, ¿qué nos podría decir con respecto a la eventual aprobación? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo con la eventual aprobación del dictamen de la Comisión de Economía respecto a la nueva ley de promoción agraria? ¿Cuál va a ser la estrategia jurídica y también política? Como comprenderás, René, esto es una ley que abarca 3 sectores de gobierno: el sector economía, el sector laboral y el sector agrario. En lo que respecta al sector economía, y no voy a entrar mucho a lo que mi colega, el ministro de Economía, está explicando muy bien sobre las utilidades, las excepciones, ¿no? exacto. Solo vamos a hablar después en un debate. Sí, entonces, y en tanto el régimen laboral, que pertenece al ámbito de mi colega Javier Palacios, que lo explicará con mucho más detalle, todas las reformas que se están implementando. Pero digamos, ¿van a coger esta aprobación, la van a observar, van a devolvérsela al Congreso? ¿Cómo van a hacer? Lo vamos a analizar como corresponde, estimado René, desde el Ejecutivo vamos a analizar cada parte y por supuesto, si consideramos que lo aprobado por el Congreso es viable y recoge las aspiraciones de ambos sectores, yo me imagino que el presidente lo suscribirá, pero y de lo contrario haremos algunas observaciones, obviamente con el propósito de mejorar la propuesta de ley, ¿no? O la ley aprobada, ¿no? Es una prueba. Es una prueba para el sector y es una prueba para los peruanos y nuestro entendimiento. Sí. Ministro, simultáneamente ustedes han fortalecido la agricultura familiar, ampliando los alcances de algo poco conocido que sale a la luz en este contexto, se llama el FAE Agrario, hasta junio del 2021. Van a poder beneficiar a 250.000 familias. ¿Nos puede explicar un poco eso? Sí, por supuesto, René, muchas gracias por la pregunta. En efecto, el día de hoy se ha publicado el decreto de urgencia, que han hecho algunas modificaciones a este financiamiento agropecuario empresarial, que se conoce muy bien como FAE Agro, y este FAE Agro tiene casi 2.000 millones de soles para colocar créditos. En realidad no es un fondo, sino es una garantía que el Estado brinda a los productores que van a sacar créditos a la banca. Entonces, ¿y dentro de la agroexportación también? ¿Dentro de la agroexportación? Claro, o sea, se pueden enlazar el problema que estamos viviendo con esto. Exactamente, para la pequeña agricultura, que también hay pequeña agricultura organizada en asociaciones y cooperativas que están alcanzando niveles de competitividad y están conquistando mercados con el café, con el cacao, con el banano orgánico, con el mango, con la palta, con la quinoa, que está principalmente concentrado en pequeños agricultores que de manera asociada están logrando mercados importantes. Pero también es para la agricultura familiar que brinda, que provee alimentos al mercado nacional. El 70-75% de alimentos que consumimos los peruanos y las peruanas proviene de la agricultura familiar, René. Y si esto además le agregamos, tenemos otro fondo que se llama el Agro Perú, que es más o menos 400 millones de soles, entonces creo que estamos dando pasos importantes porque el sector agrario y el sector rural es el que menos inclusión financiera tiene. Entonces aquí tenemos que trabajar arduamente con las cooperativas, las cajas rurales, las cajas municipales, el propio agrobanco,
para conseguir que este objetivo se cumpla, René. Muchísimas gracias, ministro. Mucha suerte en esa gestión porque es en beneficio de 2 millones de familias in extenso y de manera inmediata 250.000 familias peruanas. Muchísimas gracias, ministro, por su intervención.